Hoy voy a hablar acerca del el Evangelio de Jesucristo. Y quiero comenzar leyendo un versículo muy conocido por muchos, que se encuentra en Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es uno de los versículos conocidos por todos nosotros, pero habla acerca de el creer en Él. Y tengamos eso en mente. También vamos a ver en Romanos 1, entre el 14 y 18, algo que el apóstol Pablo sentía en su corazón. Y era el hecho de, él tenía una ansia por predicar el Evangelio. ¿Y a quién? Ese Evangelio se lo quería predicar a los griegos, a los bárbaros, a los sabios, a los ignorantes, a los romanos, a los judíos y en sí a todo el mundo. Hoy voy a hablar acerca de ese Evangelio que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y eso lo vemos en Romanos 1:16. Una vez más, vemos la palabra creer. Este Evangelio es para el que cree. Y quiero repetir eso porque es muy importante el creer. Muchas personas, a veces yo le hago preguntas, dime qué es el Evangelio. Y unos me dicen, bueno, son los primeros 4 libros de la Biblia. Y sí, son los 4 libros que nos hablan acerca del Evangelio. Otra gente me dice, es la Biblia. Y es algo general, porque la Biblia contiene el Evangelio. Pero no necesariamente es algo específico o la manera específica como decirla. Y en esta etapa aquí ahora yo quiero que nosotros más o menos veamos un poco más específico qué es este Evangelio. En sí, el Evangelio es el mensaje central del cristianismo. Tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero quiero darle una definición que es muy importante. Quiere decir buenas nuevas. En otras palabras, es la mejor noticia que usted puede recibir. Especialmente porque estamos en un mundo lleno de tantos problemas, de tanta maldad, donde hay guerras, donde hay tanto pecado, donde la gente manipula, donde hay tanto terror, crímenes. Y este Evangelio te trae esas buenas nuevas, buenas noticias. Es, mejor dicho, las mejores noticias que podemos tener. Entonces el Evangelio va a responder a todo esto que está sucediendo en el mundo. El Evangelio nos revela también por qué vino Dios. Y Él vino para traer solución a todo. Por eso que, una vez más, son las buenas nuevas. El Evangelio anuncia las buenas noticias de la venida de Jesucristo. Y eso va a ser el punto en sí final. El punto tercero que vamos a ver de 3 puntos importantes aquí. Entonces, aproximadamente hace 2000 años, Dios envió a su Hijo, Jesús, para que venga aquí a pagar por los pecados de la humanidad. Cristo fue concebido por el Espíritu de Dios, estuvo en el vientre de una virgen y nació como hombre. Él fue Dios y fue hombre, 100% Dios y 100% hombre. Jesús vino a pagar por el pecado de la humanidad y a ofrecer su vida como sacrificio a nuestro lugar. Imagínense, el justo vino a pagar los pecados de los injustos. Al que nunca se le escuchó una mentira, al que nunca tuvo un pecado, al que nunca mintió, aquella persona que era justa, limpia, santa y pura, vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Entonces, cuando Él viene, hace eso y resucita, encontramos que el Padre aceptó ese trabajo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y ahora todos podemos ser perdonados completamente y ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna cuando tenemos esa fe, cuando creemos en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, a través de esta obra de salvación, Dios nos revela quién Él es. Y para entender este Evangelio hay 3 puntos importantes. El primero es, tenemos que conocer quién es Dios. El segundo, quién es el hombre o la humanidad. Y el tercero es Jesucristo. Le dije que ese es ahí donde vamos. Ese es el punto final, Jesucristo. Mucha gente me habla de lo que Jesús hizo, que sí es importante. Pero tenemos que entender a Dios, al hombre y a Jesús. Entonces lo primero, vamos a ver el carácter de Dios.
Para entender el Evangelio debemos entender quién es Dios. Él es el creador y Señor de todo, como lo vemos en Génesis capítulo 1. Él es el creador y Señor de todo. Él creó todo y todo lo que hizo fue bueno, aún al hombre. Cuando hizo al hombre lo hizo completamente bueno y santo y puro. Entonces, Él es el creador de todo, pero no es Señor de todos, sino de los que creen y les son obedientes y aceptan el señorío de Cristo. ¿Ve? Aquí está la diferencia entre otras religiones, que usted tiene que hacer normas, hacer mandamientos, hacer tantas obras, tantas cosas para tratar de llegar a Dios. El cristianismo es una relación con una persona, la persona de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esa relación, las cosas cambian. Ahora, Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Y ese amor hizo que enviara a su Hijo en rescate por todos nosotros. El amor es uno de sus atributos. Dios tiene muchos atributos buenos. El amor es uno de ellos. Es la esencia de lo que Él es. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en los Salmos usted va a ver muchas maneras cómo Dios se manifiesta en su misericordia. Dice, por ejemplo, varios salmos dicen esto. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Él tiene mucha misericordia. Él se compadece por la humanidad, se compadece por el pecado, se compadece por aquella persona que está caminando mal. Y eso es como Él demuestra su amor. Entonces Dios es amor, pero también Dios es santo. Al Él ser santo, Él está apartado de toda maldad, está por encima de toda corrupción. Él no puede ver el pecado, lo aborrece, le da la espalda al pecado. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que Dios es amor, pero Dios es santo, Dios es puro. Por tal razón Él busca su santidad. Pero como Él es santo, también Él es justo. Y al ser justo, quiere decir que la excelencia moral de Dios está en Él. Dios siempre va a actuar como lo que Él es. Él es justo, en Él no hay nada malo, no hay nada incorrecto, nunca va nada indebido en contra de nadie, porque Dios es así, Dios es justo en todo. E inclusive Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Ese es el Dios que tenemos. Él es la roca, es perfecto, Él es justo, Él es fiel, no tiene injusticia. Es justo y recto. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, la justicia de Dios no solo revela su carácter, sino también revela su relación con su creación, que somos nosotros los humanos. Dios nos revela su voluntad a través de toda la creación, todo lo que nosotros vemos, a través del mundo, los árboles, las plantas, las flores, el mar, la galaxia, la luna, todo lo que existe, su creación, todo, ya nos revela quién es Él, el Creador. También nos ha dado conciencias y a través de la conciencia nos deja saber, nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y también a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, Él nos revela quién es. Por eso que la estudiamos, por eso que continuamente estamos nosotros reconociendo, estudiando y aplicando esa palabra en nuestras vidas. Entonces, como Dios es un Dios justo, Él va a juzgar a cada persona según el estándar que le haya sido revelado. ¿Ves? Como Él es justo, Él te da la creación para que tú veas que Él existe. Te da una inteligencia, una conciencia para que tú sepas si haces el bien o haces el mal. Pero también te da su palabra escrita para que tú sepas que Él es un Dios que quiere mostrarte su plan para ti completo. Entonces es algo que nosotros debemos estar muy ciertos cuando seguimos a este Dios que creemos. Una palabra que dice la Jeremías, y también lo vemos en Hebreos, dice así: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, ese es Dios, ¿ve? Él da a cada uno según el fruto de sus obras. Contra este Dios santo y justo es que hemos pecado todo.
Ahora, ya entendemos quién es Dios, número uno. Segundo, vamos a ver el carácter de la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros, el humano, nosotros. Para entender el Evangelio, no solo debemos entender su carácter de Dios, que Él es santo, puro, creador, pero también nuestro carácter. Y nuestro carácter nos deja mucho que desear, desafortunadamente. La humanidad está moralmente corrompida. Antes de caer en pecado el hombre, su estado era honorable, era santo, era puro, no había pecado ninguno en él. Nada, no existía nada malo. Pero la condición presente es terrible. La humanidad fue creada por Dios buena, y dice la Biblia que todo lo que Él creó fue bueno, todo, aún nosotros, todo. Pero por naturaleza somos corruptos, inclinados hacia el mal y hostiles hacia el Dios justo, hacia el Dios santo, hacia el Dios puro. Esa es la humanidad. Nosotros nos vamos y nos hemos salido de su plan, de su voluntad. Es más, Eclesiastés 7:29 dice esto: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es como el hombre se ha ido hacia donde no debería haberse ido. Perverso, malo, corrupto, por ahí es que nos hemos ido. Inclusive Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce el corazón del humano más que Dios y nosotros mismos, porque sabemos que lo tenemos dentro de nosotros. Vivimos, este corazón nos pertenece, está con nosotros. Mira lo que dice Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, falsos testimonios, blasfemia. Esto nos indica que toda la humanidad está lleno de pecado, que en nuestro corazón está solamente la maldad. Todo lo malo está en el hombre. Por eso les dije, tenemos que entender y conocer a un Dios santo y puro, pero también a un hombre que es pecaminoso, que se ha salido de la voluntad de Dios completamente, se ha apartado de Dios. Y ahí estamos todos nosotros incluidos. Y no solamente eso, sino que continuamente le fallamos a Dios, continuamente pecamos contra Dios, continuamente nos salimos de su plan, de su voluntad, de sus mandamientos. Así somos nosotros, somos culpables y condenados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque todos los hombres hemos pecado. También dice, porque no hay hombre que no peque. No existe un hombre que no peque. Eso está en Primera de Reyes 8:46. Y Romanos 3:10-12 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ni hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay una persona que sea perfecta, no existe. Todo humano cayó y desafortunadamente después del pecado, después de Génesis capítulo 3, todos estamos envueltos ahí. Con esto en mente, examínese usted y dígame, ¿usted cree que es pecador? Piense eso, pregúntese. Y yo creo que, hermano, yo creo que todos debemos decir que sí. Porque si usted reconoce que sí es pecador, entonces Dios puede trabajar a su favor. Pero solamente si usted reconoce. Cuando usted reconoce, entonces Dios puede decir, sí, yo puedo ahora ayudarte. Ahora yo puedo entrar porque reconocemos que hemos pecado contra Él. Entonces a veces nos preguntamos, ¿cómo un Dios santo y puro puede perdonar a un pecador tan terrible? ¿Ve? Es una pregunta que mucha gente nos hace. Pero la respuesta está en el punto 3. La respuesta es a través de Jesucristo, su Hijo. Y ahí es que viene la parte tercera. Ya vimos que Dios es santo y tenemos que conocer la doctrina de Dios. Vemos la humanidad, cómo somos, que somos pecadores y necesitamos perdón. Pero viene la solución que es Jesucristo. ¿Ve? El amor del Padre por nosotros lo movió a entregar a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Y el amor del Hijo lo movió a entregarse a sí mismo voluntariamente por nosotros. ¡Qué bendición! Miren que su Hijo vino y se entregó por todos nosotros. Juan 3:16 lo leí antes, lo voy a repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él, y pónganle cuidado a esa frase, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea que el momento que usted pone su fe, su confianza en Él, el momento que se muera y se va de este mundo, usted puede ir directo a la presencia de Dios. Pero tiene que creer en Él, porque dice ahí que para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es como Dios muestra su amor para con nosotros, que envió a su propio Hijo para pagar por todos nuestros pecados. Juan 15:13, Jesús, palabra de Jesús, Él dijo esto: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ese es Jesús, es su mejor amigo. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Ahí donde tú estés, donde me estés escuchando, no importa la edad que tengas, no importa en dónde te encuentres. Jesús vino, dio su vida, ese amigo perfecto, el mejor amigo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la cruz. Fue el mecanismo de tortura más cruel que la humanidad ha diseñado. Era la muerte más horrenda, lo peor. Pero Él, por ahí, eso fue lo que Dios usó la cruz para que Él muera eso. Esa crueldad sirve como ilustración de dos realidades. La primera, que la crueldad ilustra nuestra hostilidad, o sea, nuestra oposición contra Dios. El mundo lo odió tanto que lo mataron de la peor manera de tortura. Usaron esa cruz. Eso era lo peor que una persona, un delincuente, un malhechor podía morir. Y así fue como Él murió. Pero segundo, esta crueldad ilustra la grandeza de nuestro pecado contra Dios. Nuestros pecados y crímenes contra Dios fueron tan deplorables y los castigos tan severos que solo podía ser pagado por el sufrimiento y muerte del Hijo de Dios. No había otra manera. Solamente una persona santa y pura como Jesucristo podía pagar por este pecado. Porque la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. Nosotros nos merecíamos esa muerte. Nosotros nos merecemos ir al infierno. El humano, el hombre pecador necesita pagar por eso. Pero Cristo lo hizo voluntariamente por cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para llevarse nuestros pecados. Todos nosotros, como dice Isaías 53:6, dice esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Wow, sobre Él, sobre Jesucristo, cayó la iniquidad, el pecado, todo. Cuando Él fue a esa cruz, cayó encima de Él. Imagínense, todos los pecados que usted cometió desde niño, todos los pecados que cometió de joven, de adolescente, de adulto, y todos los pecados que va a cometer por el resto de su vida, y aún toda la humanidad, en ese instante cuando Él fue a la cruz, Él lo recibió todo, ahí. Pero ¿sabe qué? Porque por su amor, para mostrarnos su amor, su bondad, su compasión por cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por esta palabra. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, dice, lo hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea que la única manera que podemos ser justos es nosotros aceptando ese sacrificio. Cristo murió por toda maldición que existía por nosotros. Ser maldecido por Dios es convertirse en objeto de su desagrado y condenación. Pero Jesucristo vino a pagar esa maldición. Qué bendición, hermanos. Tener a Jesús, yo le digo que hay vida eterna para el que cree. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero. Ese fue Jesús. Jesús fue colgado en ese madero. Fue maldito, pero fue maldito porque Él vino a pagar por el pecado completo de toda la humanidad. Y tenemos que entender esto, muy importante, reconocer esto. Cristo recibió la ira de Dios en ese instante que nos correspondía. Y esta ira no es una emoción incontrolable, irracional o egoísta, sino un resultado de su santidad, de lo que Dios es, su justicia,
su amor, wow, por todo lo que es bueno. Muchas personas no entendían lo que Cristo vino a hacer por nosotros. No lo entienden. Pero lo que Él vino es algo muy grande. El precio que pagó costó mucho, costó demasiado. Que Mateo 26, versículo 39 y 42 dice esto. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él estaba dispuesto a tomar esa copa amarga de ir a la cruz, hermanos, por cada uno de nosotros. Siempre dijo, Padre, no mi voluntad, pero hágase tu voluntad. Si tengo que morir por cualquier persona, por cualquier delincuente, por cualquier prostituta, por cualquier persona pecadora, si yo tengo que hacerlo, que se haga tu voluntad y no la mía. Amazing. Es algo grande, buenísimo. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herida por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Cristo murió en nuestro lugar. La muerte física es consecuencia del pecado y Cristo tuvo que morir en carne para salvarnos de esta muerte. O sea que era la única manera. Él tenía que venir, Él tenía que vivir, tenía que en esta carne entregarse por la humanidad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También nos dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Antes de su último respiro, Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, ya acabé, terminé, está hecho, Padre. Todo lo que yo vine a hacer a esta tierra lo hice. Eso lo encuentran en Juan 19:30. Porque su sufrimiento y su muerte pagó por completo los pecados de toda la humanidad para siempre. Consumado es, se acabó, terminé. El plan, mi Dios, por lo cual tú me enviaste a esta tierra, ya lo hice, fue hecho. Y luego, cuando entendemos a este Dios precioso, que es santo, entendemos la humanidad, que es pecadora, pero entendemos a Jesucristo lo que vino a hacer, y en eso que Él vino a hacer está incluido su resurrección. Porque la resurrección es el punto final. La resurrección de Jesucristo es fundamental para el cristianismo, para nuestra creencia. Si Cristo no resucitó, el evangelio fuera un mito. Y nuestra fe es inútil, como dice 1 Corintios 15:14. Pero no es inútil nada porque Él fue levantado. Esta resurrección de Cristo es un hecho histórico que existe, que hay muchos escritos que sucedió, que de verdad la gente lo vio, pudieron experimentar, estuvieron con Él y lo vieron. Todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces la resurrección es prueba de que Jesús es el Hijo de Dios y prueba de que Dios aceptó la muerte de Cristo como el pago total de todos nuestros pecados. Así que mi pregunta para ustedes es esta. ¿Cómo respondes a este llamado de Dios para tu vida? Dios te presenta este mensaje bien claro y la manera que tú tienes que responder es esto, en arrepentimiento, número 1. Tú dices, Señor, sí, yo reconozco que soy un pecador, porque muchas personas piensan que no han pecado, pero todos, desde el vientre de nuestra madre, ya venimos ya como pecadores. Entonces tenemos que reconocer que toda la humanidad está perdida y que necesitamos arrepentirnos para nosotros recibir ese perdón de pecado. Y segundo, tenemos que creer en la persona y obra de Jesucristo. O sea que tiene que haber arrepentimiento y tenemos que creer, poner nuestra confianza total en Jesús como el Señor de nuestra vida. Así que yo te invito, donde tú estés, a que tomes esta decisión. Tómala, yo voy a orar contigo. Si usted ha entendido este mensaje, me gustaría que me acompañe en una oración. Oremos. Padre nuestro, me arrepiento sinceramente de todos mis pecados. Te pido que me perdones y creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo
para que muriera por mis pecados. Sé que Él fue levantado de los muertos y ahora lo acepto como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.